Muy buenas tardes a todos los que hoy día nos acompañan. El día de hoy nos acompañarán expositores de Argentina, Perú, Ecuador y por supuesto Chile. En esta primera actividad de Jornada para Tesistas tendremos una conversación en torno al proceso de investigación aplicada para conocer y compartir las experiencias en torno al proceso de tesis. Agradecemos a los participantes que hoy nos acompañan, estudiantes de la carrera de Ingeniería y Gestión Turística, estudiantes de turismo de otras casas de estudio, profesionales, docentes y público en general. Invito a la señora Mafi Sandoval, jefa de carrera de Ingeniería y Gestión Turística, para que nos brinde un saludo en nombre de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, primero que todo, agradecer la organización que han realizado, en este caso Bárbara con Bárbara Vázquez, quien es nuestra encargada de calidad de la carrera de Ingeniería en Gestión Turística, en conjunto con don Andrés Sarmiento, que también él es asesor externo del programa de competitividad turística, y ahí nuestro asesor también en lo que es turismo de intereses especiales, y en estas líneas que él ha ido desarrollando desde ya hace bastante tiempo, desde que Andrés se tituló de ingeniero en gestión turística, nos ha ido siempre sorprendiendo con estas investigaciones y con este trabajo que él ha ido desarrollando, con este turismo de intereses especiales asociadas a temáticas que son muy interesantes y que tienen que ver justamente con aquellos temas que están dentro de, a veces, de este patrimonio intangible, que lo tenemos a mano y que tenemos que darle valor desde el punto de vista turístico. Y él hoy día está muy bien acompañado con amigos ya de esta red que él les va a comentar seguramente, que han formado a nivel de Latinoamérica, y es así como se ha sumado Perú, como se ha sumado Argentina, Ecuador, hoy día que tenemos representantes, pero también hay de otros países, así es que doy los agradecimientos a Marcela. Marcela ya nos ha acompañado acá en Chile en otras actividades que hemos desarrollado en la universidad, así es que ella conoce nuestra universidad y ahí ha participado. Esperamos que Mateo nos acompañe en la presencialidad en los próximos años, en las próximas actividades que podamos hacer, también acogerlo en nuestra casa de estudio. Y Marcela, que también ella, bueno, es nueva, hoy día nos va a comentar desde Argentina, ella nos comenta respecto al trabajo que están haciendo. Si es que la idea de esta reunión es poder tener una conversación con los estudiantes de Ingeniería en Gestión Turística que están en ese periodo de hacer sus trabajos de título, de buscar temas, de quizás atreverse con aquellas temáticas que no son normalmente que son elegidas, pero hay que atreverse a ir diversificando esta oferta turística, de ir dándole esa identidad a los territorios. Así es que agradecer, por supuesto, que hoy día nos está acompañando también Jennifer. Jennifer es de la Vicerrectoría de transferencia, de vinculación y transferencia tecnológica, y bueno, nada, solamente agradecer, y dejo para que podamos aprovechar al máximo este conversatorio que me motiva mucho escucharlo, y sobre todo la participación de nuestros estudiantes, que aprovechen al máximo las experiencias que han tenido nuestros invitados, que son un lujo de invitados, porque ahí ellos ya les van a contar de todo lo que han hecho y de cómo han partido, y que a veces las cosas no son tan simples, pero cuando uno tiene constancia y además también cree en lo que está haciendo, nada los va a parar. Así es que
Muchas gracias, Bárbara, Andrés, por esta convocatoria que tienen y que por supuesto la vamos aquí a estar muy atentos para ir también aprendiendo de estas experiencias que nos van a contar nuestros invitados. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Les solicito a todos quienes han ingresado que puedan completar la lista de inscripción que estaba compartiendo Jennifer por el chat, ya que esto nos va a servir como registro de nuestra actividad. Sin más preámbulo, voy a dejar con ustedes al anfitrión de esta actividad, que va a ser hoy el dueño de casa, a don Andrés Sarmiento, que muchos de ustedes ya lo conocen. Hoy él nos va a guiar en esta actividad, así que adelante, Andrés. Hola, hola, buen día a todos. Buenos días, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Gracias, Bárbara, ahí por la presentación. Muchas gracias, profe Mafi, por sus palabras. También el apoyo de Jennifer. Y amigos de la casa, por lo menos para mí, Soledad, Mateo y Marcela. ¿Cuál es la intención o cuál es el objetivo de este conversatorio que tiene como nombre Hablemos de Turismo? Es que ustedes puedan interactuar directamente con 4 profesionales de diferentes áreas que también, al igual que ustedes, han desarrollado un proyecto de tesis, han dado vida a sus propias empresas en diferentes países, algunos con experiencia en Latinoamérica, otros con experiencia en Europa, y aquí los protagonistas son ustedes. Todos los nombres que veo por ahí, a Glenn, a Pablo, a Geraldine, a Javiera, Hilda, Cristóbal, en todos los presentes, ustedes son los protagonistas. Algunos ya lo conozco, como Glenn, Francisca, los conozco desde antes, a Santiago. Hay otros que todavía no conozco. Así que vamos a tener algunas actividades, algunas preguntas a través de Menti para que vayan completando ahí algunas casillas y así ustedes van a ir guiando lo que es el conversatorio del día de hoy. Pero voy a presentar uno por uno y después van a tener unos minutos para poder presentarse. Yo sé que están viendo caras nuevas y vamos a comenzar con Soledad Salto. Bueno, Soledad Salto es una licenciada en turismo. Ella es argentina, tiene más de 15 años de experiencia. La mayoría de esos años han sido en Europa. Tiene experiencia en el desarrollo de productos y paquetes turísticos, en la comercialización y promoción de paquetes para clientes de Latinoamérica, desde Europa hacia Latinoamérica, en la coordinación y logística de eventos especializados en Europa, especialmente en Reino Unido, pero ahí después les va a comentar, ha recorrido prácticamente toda Europa gracias al turismo, incluso algunos países de Asia y para qué decir todo el Caribe. Tiene experiencia en la coordinación de grupos para mundiales de fútbol, partidos de Liga Europea, giras de estudio en Disney World, cruceros, etcétera. Y también en docencia. Es la primera invitada. Soledad, ¿algunas palabras para que te conozcan los chicos? Bueno, muchas gracias Andrés por la invitación. Bueno, muchas gracias profesora Mafi. Bueno, la verdad muy contenta porque cuando Andrés me echó llegar la invitación de participar sobre esto, me ha hecho volver unos años atrás cuando era estudiante y estaba en el proceso de tesis viendo qué hacía, ¿no? Porque cuando uno va estudiando, va viendo qué es lo que le gusta o se va orientando un poco más. A mí me gusta más hacer este tipo de actividades, a mí me gusta más este otro tipo, prefiero la parte de investigación, agencia de viajes, bueno, entonces como que uno va orientando hasta que llega el momento de la tesis, que es ahí donde uno más o menos lo que hace es ya lo que le gustaría desarrollar como profesional, ¿no? Así que bueno, como les comentaba Andrés, yo estoy viviendo en Reino Unido, la verdad que muy buena la experiencia para mí de poder haber aplicado todos los conocimientos, más que nada en cuanto a la cotización o la organización de vacaciones para gente que venía a Latinoamérica, y los últimos años enfocada netamente en lo que sería el turismo deportivo para latinoamericanos que iban para Europa.
Así que bueno, en lo que les pueda ayudar con mi experiencia y lo que necesiten, con muchísimo gusto estoy aquí para poder apoyarlos y orientarlos en lo que puedan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Ahí tenemos a la primera invitada, Soledad Salto de Argentina. Búsquenla a través de las redes sociales. Su empresa Soledad Salto, también la pueden ubicar en Instagram, Facebook, ahí para que también tengan esta relación directa con Soledad, que siempre está a disposición para responder cualquier consulta. La segunda invitada viene desde Perú, es Marcela Chilo. Para los que son un poquito más viejos en la carrera, a lo mejor la recuerdan porque participó en la jornada de turismo para patrimonial. Ella viajó directamente desde Arequipa, donde reside, a Santiago, invitada por la universidad, y, como decía, fue protagonista de esta jornada del año 2017. Bueno, Marcela Chilo es licenciada en Turismo y Hotelería, es gerente comercial de Agartha Tours, una empresa de turismo paranormal. Tiene una maestría convención en Gerencia de Estado y Administración Pública, tiene una segunda maestría en Administración, Convención en Dirección y Gestión Empresarial, es miembro de la Red Iberoamericana de Valorización y Gestión de Cementerios Patrimoniales, es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal, es miembro fundador de la Red Hispanoamericana de Gestión Pública, es investigadora paranormal y conferencista. Así que, Marcela, un gusto tenerte presente el día de hoy. Y como decía la profe, a veces están estos temas medios extraños que los alumnos quieren dar vida en su tesis, pero no se atreven. Así que les adelanto que Marcela hizo su tesis de turismo paranormal. Marcela. Andresito, buenas tardes con todos. Bueno, es un gusto estar nuevamente en la plataforma de la Universidad UTEN, compartiendo nuevamente, ¿no?, las experiencias que todo estudiante cuando termina pues lleva a cabo para poder elegir su tema de tesis. Y de hecho, escoger un tema de tesis es muy importante porque eso determina el futuro de tu carrera, en qué te vas a desarrollar, cómo te vas a especializar. Y bueno, no, desde mi parte, desde la poca experiencia que he podido tener en estos tiempos, pues estoy dispuesta a apoyar con todas sus dudas, con todos los cuestionamientos que puedan tener con respecto a este tema también, al tema del turismo paranormal, a lo que es metodología de la investigación, y otros temas, ¿no?, también que se van desarrollando en la carrera de turismo, puesto que también turismo es una bonita carrera porque tiene muchas ramificaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, uno se puede desarrollar en agencias, en hoteles, restaurantes, en gestión, en municipalidades, en ONGs, y es lo bonito de la carrera. Entonces, bueno, estoy aquí presta para poder ayudarlos en lo que necesiten, las dudas que tengan. Muchas gracias, Marcela. Se me olvidó mencionar que también ha sido pionera de turismo cementerial allá en la zona de Arequipa y las zonas cercanas. Ha trabajado con varios cementerios a los cuales le propone un proyecto, ellos aceptan y se transforman en estos rescatistas del patrimonio en su país. Muchas gracias, Marcela. El tercer invitado para todos los presentes viene desde Ecuador, de Quito, Ecuador. Él también ha participado en varias actividades, a lo mejor ya lo conocen. Él es Mateo Pozo, es ingeniero en Administración Turística y Hotelera de la ESPE. Actualmente se encuentra culminando su máster en Gestión Cultural en la Universidad Oberta de Cataluña, España. Es colaborador del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Consta como gestor cultural frente al Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Ha colaborado en proyectos que buscan la revalorización y salvaguardia tanto del patrimonio tangible como intangible a nivel nacional e internacional. También es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal y es fundador de dos empresas
empresas bastante exitosas en Quito. De hecho, si ustedes las googlean, van a encontrar mucha información. Una es Embajadores Legado Cultural, y desde ahí se desprende Relatos del Curupí, una empresa que ha sabido adaptarse y ha potenciado el turismo virtual o las experiencias virtuales en medio de la pandemia. Pero ¿quién mejor que comentarnos sobre eso y también su reciente tesis, que es el más joven, Mateo, de los que estamos presentes, así que tiene mucha información fresca para compartir. Ahora sí, Mateo. Muchas gracias, Andrés, por la presentación y también a todos por estar aquí en este tiempo. Sí, como Andrés ya lo comentaba, bueno, soy el más joven de todos, tengo 24 años. Todas estas actividades ya las he realizado desde que yo ya estaba estudiando mi carrera como tal. La tesis de mi tercer nivel yo lo culminé, me gradué prácticamente en el 2020, es decir, hace un año en enero, pero todas estas actividades, como les comento, ya las venía haciendo desde hace algún tiempo. Entonces, los conocimientos están bastante frescos. De hecho, ahorita con el máster que estoy siguiendo, igual el siguiente módulo ya me toca volver a realizar una investigación como tal, pero para ser publicada como artículo científico. Igual con la organización que les comentaba Andrés, que es de Embajadores Legado Cultural, nosotros igual ahorita nos estamos concentrando en realizar investigaciones justamente relacionadas con el turismo creativo, la parte del patrimonio intangible, la identidad cultural, al igual el imaginario social. Entonces, diferentes temáticas que se pueden ir abordando desde distintos puntos que también tiene el turismo, como ya lo mencionaba también Marcela. Y pues nada, poniéndome a la disposición y cualquier pregunta que tengan. Y sobre todo que esta jornada sea más bien un conversatorio, que no sea un soliloquio simplemente de los especialistas que estamos aquí, sino más bien que sea participativo entre todos. Eso, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Mateo. Ya los presentes pudieron conocer estos 3 invitados internacionales. Bueno, mi nombre es Andrés Sarmiento, y el último en presentar. Es medio extraño presentarse uno mismo. Soy egresado y titulado, mejor dicho, de Ingeniería en Gestión Turística de la UTEM, así que vamos a ser futuros colegas para los que están presentes de la universidad. Tengo la licenciatura en Administración Turística. En medio de la pandemia, ahí redireccioné 2 proyectos, que era Turismo Deportivo Chile y Solo Turismo, y estos mismos proyectos me han permitido conocer estos grandes profesionales como Mateo, Soledad, y bueno, y Marcela la conocía desde el año 2012, pero Soledad y Mateo desde el año pasado los conozco y hemos podido hacer cosas bastante interesantes a pesar de estar en diferentes países. Soy docente. Como decía la profe Mafi, estoy muy ligado al turismo de intereses especiales, de hecho esa es mi pasión. Eh, He dado vida a muchos productos turísticos innovadores, desde Santiago Oscuro, Santiago Paranormal, hasta el tour cruzado en el Estadio San Carlos de Apoquindo, o la primera ruta Estadios de Chile. He podido también participar constantemente en proyectos que buscan el rescate del patrimonio en nuestro país. Soy presidente de la Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal. Soy miembro fundador, junto a la profe Mafi, de la Mesa de Trabajo de Deporte y Turismo de la región metropolitana. Soy un profesional de apoyo del programa de competitividad turística. Ahí más de alguno ha hecho la práctica en ese programa, entre otras cosas más. Que les podría comentar, pero para no perder más tiempo, muchachos, porque como les decía, ustedes son los protagonistas, lo importante es que 2 cosas, vayan complementando, o sea, completando lo que Bárbara les va a ir compartiendo en el chat, en Menti. La primera pregunta que les va a compartir Bárbara para que ustedes puedan ir respondiendo es: ¿cuál es el tema de mi investigación? Y también se van empezando a colocar preguntas en el chat para que los expertos, en este caso, las vayan respondiendo, pero preguntas que tengan una relación directa a su tesis. No se preocupen, pregunten lo que quieran. No hay pregunta tonta, al contrario, todas las preguntas son valiosas. Nosotros 4 pasamos por esta etapa de tesis, el proyecto de título, con ese nerviosismo, tal como decía Marcela, tal como decía Soledad, o mencionaba Mateo, definir cuál es el tema. Todos tenemos
diferentes temas en nuestras tesis. Por ejemplo, la mía fue los beneficios turísticos que traía el Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 en Chile. Estábamos hablando del año 2008. Esa fue mi tesis, la hice con mi compañera Valeria Cruz, y no teníamos nada de información, la verdad. No sabíamos dónde buscar información, así que tuvimos que viajar a lo largo del país directa para conseguir esta información directa a las fuentes primarias. Hicimos muchas entrevistas. Asimismo, Marcela les va a contar un poco de su tesis en turismo paranormal, donde muchas veces se escuchó, pero ¿cómo se te ocurre hacer esa tesis? Eso no te va a llevar a ningún lado. Y hoy es una de las profesionales fuertes de esa temática y de turismo cementerial en Perú. Ahí la tienen con su propia empresa, Agartha Tours. Mateo, que le ha gustado el tema de la investigación, del rescate, de salvaguardar el patrimonio, y Soledad, que a pesar que hizo una tesis, ahí me estoy adelantando, orientada a un camping, de cómo tú rescatar ese camping que estaba un poco botado. Ese fue su proyecto de tesis. Encontró en el turismo deportivo su nicho en el cual se desempeña, y aparte que habla muy bien inglés. Es por esa razón que actualmente está asesorando a personas de Pakistán, empresas de Pakistán. Es la encargada de Latinoamérica para la empresa de turismo deportivo más importante de Europa del Este, que trabaja con la Fórmula 1, que trabaja con los mundiales de fútbol, con la Champions League, con clubes como la Juventus, entre otros. Aparte, hace un trabajo bastante interesante en lo que respecta al deporte del polo. Pero de verdad que los que están acá presentes, tanto Soledad, Marcela y Mateo, son una caja de Pandoras, muchachos. Y ustedes son los encargados de descubrir estos secretos para que puedan aprender, y también ellos los puedan aconsejar, inclusive si quieren de cómo ese proceso de la tesis, ese nerviosismo que tenemos, que estamos carentes de ideas, queremos escribir algo y pensamos que el documento o la plana que escribimos es espectacular, se la compartimos a un tercero y nos dice, oye, pero no se entiende nada. No, ¿sabes qué? Estás diciendo lo mismo en toda una plana. Entonces, todas esas cosas, la idea es que ustedes las vayan preguntando para que nosotros les vayamos dando tips en base a nuestra experiencia. Ahí Bárbara les compartió en el chat, dice Mentimet, tienen que ingresar a la página de Menti, agregan ese código y hay una pregunta. Ahí ustedes pueden responder y después Bárbara nos va a compartir la información, y ahí vamos a ir entregando antecedentes. Si gustan, también pueden hacer preguntas directas. Mientras van respondiendo, me gustaría, Marcela, si tú les puedes comentar cómo fue ese proceso de la tesis de turismo paranormal, cómo fue... fueron esos comentarios que fuiste recibiendo que a lo mejor no eran muy alentadores, pero aún así te mantuviste firme y el tiempo te dio la razón, y hoy estás posicionada en esa temática, y no solamente en turismo paranormal, sino en todo lo que respecta a la administración en el sector del sur del Perú. Marcela, por mientras van respondiendo los muchachos. Creo que no te escuchamos, Marcela. No sé si estás pudiendo habilitar el mic. Bueno, Marcela, en delante me dijo, sabes que no sabía si ella se había caído o no. Ahora sí, Marcela, creo que pudiste habilitar. Aquí estoy, Ahora sí, sí. listo. Listo, Marcela. La idea, Marcela, como te estaba comentando, que les comentaros un poco a los chicos cómo te atreviste a hacer una tesis distinta, una tesis que nos faltó el docente que no te apoyó y te intentaba como decir que estabas perdiendo tu tiempo. Pero sería interesante conocer tu experiencia en base al turismo paranormal y tu tesis, que hoy es un documento muy valioso para tu país. Bueno, sí, en cuanto a cuál es el tema de mi tesis, de mi investigación, bueno, el tema de la investigación de pregrado fue turismo paranormal.
del Cementerio General de La Pecheta 2011-2019. De hecho, esta investigación me ha llevado muchísimo tiempo y ustedes dirán, ¿por qué tanto tiempo? ¿Qué pasó? O la misma pregunta, ¿no?, que Andresito me la ha planteado, que es ¿por qué escogí este tema? De hecho, como estudiantes, me incluyo porque uno nunca deja de aprender. Cuando uno se plantea o cuando uno está estudiando en el salón de clases, más que escoger un tema de tesis, yo creo que es importante detectar cuál es la necesidad de conocimiento que tiene nuestro entorno. El tema este nació cuando estaba todavía en cuarto de universidad y nos pidieron proponer circuitos que nunca se habían dado antes. Entonces, de hecho que ya mi gusto por lo que es el turismo paranormal y lo que era visitar cementerios ya había nacido. Entonces, se dijo, ¿por qué no hacer un tour, ¿no?, dentro de un cementerio? Y le planteé la idea a mis compañeros y les gustó la idea y empezamos, la trabajamos, hicimos un proyecto, ¿no?, para decirlo de alguna manera, y lo presentamos. Dentro de la clase, todos los grupos presentaban un trabajo similar con sus gustos de ellos y se hacía un tipo concurso, ¿no? El proyecto que ganaba se realizaba, o se hacía la visita a este lugar. Y dentro de todas la clase, bueno, el proyecto de visitar o hacer un tour dentro de un cementerio, pues ganó. Y ahí fue donde nació más mi curiosidad, porque cuando lo quisimos realizar, porque esa era la condición, no nos permitieron ingresar al cementerio. O sea, quisimos ir y dijeron no, que no se podía. Hubieron, ¿no?, las trabas burocráticas de ese momento. Y fue donde dije, no, pero ¿por qué esto? Entonces, poco a poco, de hecho, eso fue en cuarto, en quinto, ya me fui relacionando más con personas de este tema y ya pues finalmente se trabajó una propuesta más concreta y se presentó a la entidad que administraba el cementerio en ese entonces. Y poco a poco así se fue desarrollando este tema. De hecho, Arequipa, no sé si la ciudad de donde ustedes nos están viendo también es un poco conservadora, es muy religiosa. Entonces, sí, como Andrés lo mencionó, bueno, cuando yo estaba investigando, planteé con algún catedrático de la universidad y me indicó que no iba a resultar un proyecto así porque Arequipa era una ciudad conservadora, la gente no iba a querer ir al cementerio a visitar, a hacer ese tipo de turismo, que íbamos a alterar la paz y el respeto de los difuntos que están enterrados ahí. Y bueno, era una forma de ver, ¿no?, como la apreciación que este docente tenía. Y me dijo que no, que mejor no pierda mi tiempo, que escoja otro tema mucho más sencillo, mucho más fácil, donde haya más información. Pero bueno, pues no, Marcela no hizo caso. Y seguí yo para adelante con la investigación. De hecho, sí me ha llevado tanto tiempo, casi como 10 años, desarrollar un modelo de gestión del turismo paranormal, es porque se ha empezado de cero. Y a las personas que nos escuchan, ¿no?, realmente te tiene que apasionar un tema para que tú puedas seguir en esa línea, porque se imaginan si este tema no me hubiera apasionado tanto, a la primera que el docente me hubiese dicho, de hecho ya lo hubiera dejado. O otro factor que no había mucha información al respecto, tanto del tipo de turismo como de cementerios y aún mucho más del cementerio que yo quería desarrollar. Entonces fue una investigación día con día, año tras año, que bueno, no tiene estos resultados. Muchas gracias, Marcela, y por la información. Ya tenemos una pregunta de Glenn. ¿Tú conoces a Glenn, Marcela? Igual Mateo. De hecho, sí, Conocemos. Glenn, un saludo para ti, Glenn. Ahí hay una pregunta bastante interesante, Glenn. Se la vamos a contar, la vamos a hacer. Vamos a acumular las preguntas y las vamos a realizar. Está súper interesante para poder responderlas, para que la vean en el chat. Quiero tocar
Marcela, muchas gracias ahí por la información, es verdad. A veces uno quiere irse por el camino simple. A mí me tocó algo muy parecido con el turismo deportivo. Con Valeria no teníamos mucha información y había que ir a buscarla. Mucho trabajo en terreno. Y el trabajo en terreno demanda más tiempo. Y cuando demanda más tiempo, a veces uno piensa, pero mejor hago algo que ya está, entonces más fácil, pero ahí está un poco nuestros objetivos de vida. Si realmente estamos realizando esta tesis o este trabajo de título, con relacionándolo directamente con el futuro que queremos nosotros como profesionales del turismo, y eso nos mueve. Eh, Hay unos temas estoy viendo, yo creo que Mateo, Soledad y Marcela también lo están analizando. ¿Cuál es el tema de mi investigación? Algunos dicen de plan de manejo sustentable, estacionalidad turística, turismo rural y cultural, turismo de bienestar, sustentabilidad, impactos por la pandemia, reactivación sectorial y patrimonio. Tomando en consideración todo esto, y voy a aprovechar a Mateo. Mateo, tomando en consideración la palabra patrimonio, eh, la reactivación sectorial, los impactos por la pandemia, las rutas de experiencial histórica, lo que es sustentabilidad. Bueno, la verdad es que muchas cosas que están mencionando los alumnos tienen una relación directa con el trabajo que has hecho tú en la actualidad o estás haciendo, y como también lo que hiciste en tu periodo de tesis. Así que, Mateo, me gustaría que nos hablaras un poco de tu tesis y cómo fuiste capaz de destacar en esta unión del patrimonio con la sostenibilidad. ¿Cómo fuiste abarcando los ODS en pro de tus emprendimientos, como también en tu época de estudiante, que en ese momento ya decidiste que hacia allá iba el desarrollo o la investigación en torno al patrimonio? Mateo. Listo, Andrés. Primero comentarles mi tesis para graduarme de tercer nivel fue de análisis de la imagen turística de la parroquia de Zumbagua, que es una parroquia desde la parte rural, donde queda la laguna del Quilotoa, que es bastante conocida en el Ecuador en cuestión turística. Entonces, lo que pasaba aquí, que estábamos haciendo análisis de la imagen turística porque nosotros queríamos estudiar qué sucedía, cuál era la percepción de los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, antes, durante y después. Porque muchas veces nosotros en el ámbito turístico simplemente nos enfocamos en el durante, en qué pasa con el visitante cuando está en el sitio, qué experiencia le estamos brindando al visitante cuando está en el lugar como tal. Pero nosotros quisimos analizar qué pasaba antes y qué pasaba después de lo que venían los visitantes tanto nacionales como extranjeros. Entonces, refiriéndonos al antes, hablamos de la información que encuentran en redes sociales, información que encuentran en páginas web, información que se les provee a ellos dentro de ferias turísticas internacionales o nacionales, y de qué forma se abordaba esta información y cómo lo obtenían los turistas. Con qué idea, con qué concepto ellos llegaban al lugar como tal. Al igual, analizar durante toda su estadía cómo se iba cumpliendo esta percepción que ellos tenían y cómo se iba logrando o no se iba logrando, si era positiva o era negativa. Al igual, el número de actividades que se desarrollaban. Y también después realizamos este análisis de cómo los turistas percibían a este lugar como tal. Entonces, refiriéndonos al después ya en experiencia, porque nosotros creemos que el visitante ya cuando llega al lugar y se va, bueno, ahí termina todo y no necesitamos hacer nada más. Pero también existe ese seguimiento que se da al visitante como tal. Si llegó bien al aeropuerto, si llegó bien a su casa, si sucedió algo en el camino, e inclusive nosotros analizábamos que aquí se entregaban un tipo de certificados a los visitantes después de haber llegado al lugar, y se les daba un certificado, por decirlo, de embajadores de leyenda, como lo sabemos manejar en algunos de nuestros recorridos. Entonces, estos certificados te daba como que ese tipo de fidelización que también tenías con el visitante, porque al llegarle eso y que él no se le esperaba, comenzaba a compartirlo por sus redes sociales. Al igual, eso te motivaba a que analicemos también en las redes sociales de la parroquia de Zumbagua cómo la gente daba sus opiniones, si estas eran positivas, si eran negativas. Con esto que ahora las redes sociales son un motor esencial para cualquier proyecto, para cualquier iniciativa turística. Entonces, analizábamos estas tres instancias que les digo yo, antes, durante y después.
para una investigación yo creo que lo más importante, justamente como tú lo mencionabas, Andrés, y de qué forma lo fuimos validando a nosotros, es primero encontrar esa base teórica que nosotros necesitamos. Porque nosotros ya nacemos con una idea. Como ya decía Marcela, ya vimos un problema el cual nosotros queremos solucionar como tal y el cual a nosotros nos gusta y nos llama la atención. Siempre y cuando este problema sea real, porque sucedía bastante, al menos con compañeros también de la universidad, que pensaban que había un problema, pero después ese problema en realidad no existía como tal, sino que simplemente ellos no conocían la información necesaria sobre este problema que ellos se planteaban. Entonces, tener primero bien identificado ese problema, que sea un problema real, que de una forma se le esté solucionando de verdad con la investigación que estamos realizando. Después, sí, una base teórica, un modelo que nosotros vayamos a utilizar, una base metodológica bajo la cual ya nos va a ayudar un montón. Muchos se dicen con esta frase de que todo ya está escrito, todo ya está creado, todo ya está investigado, y ustedes lo pueden ver. O sea, cuando nosotros vemos una base teórica decimos, chuta, ¿dónde voy a encontrar toda la base teórica para yo poder fundamentar mi investigación como tal? Entonces nosotros podemos ver en el Google Academics y nosotros ponemos artículo científico, base teórica sobre tal tema. Y hay una persona que ya lo realizó, ya te dio haciendo esa investigación como tal. Ya tienen en un compendio, un escrito, toda esa base teórica que tú vas a utilizar. Entonces, para relacionarlo ya con esto que tú me mencionabas, Andrés, acerca de la sostenibilidad, acerca también de la parte histórica, desde esta también de rutas experienciales que lo estaba viendo, los impactos que tenía la pandemia. Entonces, aquí ya tienen ustedes identificados un problema y algo que les gustaría a ustedes estudiar. Entonces, ahora lo siguiente es ver otras visiones de las personas. Ver esa base teórica, como les digo, y ver en estos aspectos específicos cómo yo lo puedo fundamentar. Porque yo tranquilamente puedo decirlo desde mi pensamiento y decir, sí, la ruta experiencial histórica se va a solucionar a través de esto. Pero ya existe un autor, ya existe un padre de ese movimiento, ya existe un escritor que ya ha realizado este texto como tal, y en el cual ustedes se van a poder fundamentar y a sacar muchísimas ideas. La sostenibilidad, bueno, ya la conocemos desde hace un montón de tiempo. Hay un montón de autores que ya lo han tratado la sostenibilidad desde diferentes puntos. Pero lo interesante, por ejemplo, es que hay autores que ahora ya lo relacionan la parte de la sustentabilidad, la sostenibilidad, desde la parte cultural. Y aquí hablamos de un turismo creativo también. Entonces, hay diferentes maneras de abarcar estos temas. Pero ustedes deben escoger primero bajo el cual quieren realizar esto. Entonces, revisen un montón de papers, revisen un montón de base teórica que, como les digo, ya está escrito como tal. No es algo que ustedes tienen que investigar uno por uno, sino muchas veces llegar a ese paper que ya tiene la fundación, los fundamentos teóricos, e ir a su bibliografía y ahí comenzar a ampliar su investigación. Uno muchas veces queda en el paper base y dice, bueno, aquí encontré toda mi información, pero ¿de dónde sacó esta información esta persona? Entonces, revisen la bibliografía. Es muy importante las referencias bibliográficas porque aquí te pone exactamente el número de página, muchas veces el link, cuál es el autor, el libro del cual él sacó esta información, y ustedes van a ver, van a ampliar ese conocimiento que ustedes tienen y van a poder fundamentar, sea de manera escrita, sea de manera verbal, toda esa investigación que ustedes quieran realizar, para que justamente no les pase de que un docente o una persona que esté a su cargo, un tesista, les diga este tema no vale o este tema va a ser muy complicado, sino que ustedes con fundamentos, con decirles, pero el autor Tario investigó esto en el año, me invento, el 2005, y después este otro autor ya lo investigó en el 2008, en el 2012. Entonces, vale la pena investigarlo, porque hay una base, un fundamento teórico bajo el cual ustedes pueden apalancarse toda su investigación. Entonces, eso para mí es lo principal ahorita, o sea, como que ustedes vean su base teórica, el modelo bajo el cual lo quieren basar, porque existen ya modelos creados que ustedes pueden ir adaptando o creando, pero preferible sería que ya lo adapten, en donde ya les dan a ustedes unos indicadores y decir, esto deben medir, esto deben darse cuenta en su investigación para ver si está correcto o no está correcto. Y de esa forma ustedes lo van a ir desarrollando de una manera más fácil. Yo les recomiendo una matriz metodológica que es bastante buena, que es hacer una matriz de operacionalización de variables, en donde ustedes van a delimitar, van a decir, esta es la variable independiente, esta es la variable dependiente, estas son las dimensiones y estos son los indicadores. Y de esa forma vamos desde un macro hasta un micro y se les va a hacer súper fácil realizar su investigación.
Ahí más adelante, si quieren, les muestro cuál es esta matriz de operacionalización de variables. E igual lo podría compartir sin ningún problema para que ustedes lo tomen como un ejemplo y lo puedan ir realizando. Entonces, esto, Andrés. Muchas gracias, Mateo. Ahí, Mateo, hablando un poco de la parte metodológica de investigación. Estoy revisando también ahí las preguntas. Yo creo que Mateo respondió gran parte de las preguntas que habían dejado los chicos en el chat. Y es súper interesante esto, que sigan haciendo preguntas ustedes, vayan resolviendo estas dudas. A veces yo me he encontrado muchas situaciones de estudiantes que empiezan a investigar y dicen, no encontré absolutamente nada, pero lo que decía Mateo es muy claro, no supieron llegar a la información, porque muchas veces la información está, recibieron el documento, pero no investigaron más allá, porque al final siempre hay estas citas de dónde se sacó información base para escribir este artículo, por ejemplo. Y así vas llegando, vas encontrando autores, vas encontrando más libros, más, en este caso, más lugares donde recopilar información. Y va ahora la pregunta para Soledad. Esto de recabar, ordenar y analizar la información es clave. Para cualquier tesis es clave. No todos tienen, en este caso, la experiencia previa o a algunos les cuesta más que a otros. Es por esa razón, Soledad, me gustaría que mientras vamos recibiendo más preguntas, nos comentaras un poco cómo fue esa tesis en un camping donde prácticamente no había nada y ustedes presentan este trabajo de título para dar ese salto en el fondo que buscaba este camping o que necesitaba este camping para potenciar lo que tenía. Pero lamentablemente no había, antes de la llegada de ustedes, no había llegado, o sea, no estaba nadie. Pero ustedes aparecen y a través de este proyecto de título logran cumplir este objetivo de que este pequeño camping, llamémoslo así, diera el salto. Soledad. Bueno, cuando nosotros empezábamos a hacer la tesis, en este caso, nuestra tesis era grupal. Éramos 3 personas las que estábamos a cargo de hacer la realización de la tesis. Primero bastante complicado para elegir el tema, ¿no? Porque tenía que ser algo que estemos de acuerdo 3 personas y que creamos que lo podíamos hacer. Y bueno, decidimos hacer como la reactivación de un camping municipal de una ciudad que era turística y que no contaba con servicios de alojamiento. Entonces decidimos hacer un proyecto que sea la activación del camping y agregar el servicio de cabañas, o sea, el alojamiento con cabañas. Entonces, nosotros, como decía Mateo, empezamos a ver, a buscar información, ¿no? Sobre los trabajos que se habían hecho anteriormente, por qué era tan visitado el lugar y todo lo demás. Y en ese momento, cuando empezamos a trabajar, nos damos con algo que no teníamos previsto y que aparentemente la gente que había empezado a hacer el mismo proyecto había parado por ese tema, que era que la gente no estaba dispuesta o sea, como que no estaba de acuerdo en que sean invadidos por los turistas. Nosotros en el momento que empezamos a recopilar información y hacer encuestas, digamos, en el lugar, obviamente, chicos, yo les estoy hablando hace varios años atrás, que no se podía mandar mensaje o algo, sino que había que ir al lugar, ¿no? Y hacer las encuestas. Entonces nos damos con eso, de que la gente, a pesar de que ellos querían y todo, que se reactive el lugar, no querían una invasión de turistas. Ellos sentían que reactivando ese camping y ofreciendo el servicio de alojamiento, como que se iba a terminar la paz del lugar y que iba a haber una invasión. Y bueno, y ellos como que veían todo el lado malo del turismo, o sea, sí, van a venir a ensuciar, van a hacer tal cosa, nos van a modificar esto, nosotros la verdad que no queremos. Bueno, entonces, dentro de toda la planificación y toda la información que íbamos haciendo, decidimos
incluir dentro de nuestro proyecto, darles una capacitación a la gente sobre el turismo, explicarle cuál era la importancia, el efecto que tenía, el efecto económico y todo lo que significaba el turismo. Así que dentro de nuestra tesis tuvimos que tener en cuenta esa parte. Entonces ahí cuando empezamos a recopilar la información, en ningún momento ninguna persona que había empezado anteriormente ponía cuál ha sido el motivo por qué no funcionaba los proyectos que se hacían o por qué no se involucraba a la población, digamos. Así que bueno, nuestro proyecto, aparte de haber sido crear, o sea, desarrollar el lugar, también era que la gente participe y se le haga una capacitación. Y entonces también hicimos la revalorización del lugar y dentro de todo se hizo también un poco de posibilidad, por decirlo así, ¿no? Para que la gente no piense que el turista la iba a invadir, sino que ellos podían seguir con sus tradiciones, con su manera de vivir. Así que la verdad que ha sido bastante interesante el trabajo en ese sentido, porque han ido surgiendo estas cosas de tener este tipo de, como quien dice, inconvenientes, ¿no? En el medio del proyecto. Así que bueno, esa ha sido mi experiencia con el tema de la tesis. Es un buen punto lo que dice Soledad. Cuando uno trabaja en equipo una tesis, tienes que tomar en consideración que hay que llegar a acuerdos y no todos pensamos de la misma manera. Yo también lo viví con mi compañera en el tema de la tesis de turismo deportivo, pero hay que llegar a un consenso. Así que ojo con eso para los que estén trabajando con más de un compañero. Estoy viendo la pregunta, ¿qué es lo complejo de una investigación? Eh, Va liderando el levantamiento de información primaria. Aquí me gustaría acercarme a Marcela. Yo tuve la experiencia de cuando hago la tesis junto a Valeria, de información secundaria prácticamente no existía. Estamos hablando año 2008. Era difícil en esa época acceder a mucha información a través de las redes. Aparte, no todos tenían un computador en la casa todavía en esa época. Y nos tocó ir a la información primaria. Y aquí les voy a comentar un poco la experiencia. Como era el mundial, tuvimos que hacer solicitudes, por ejemplo, la NFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ir para allá. Recuerdo una vez que estuvimos esperando cerca de 2 horas y media para que después saliera la persona y nos dijera, uy, hoy día no los puedo atender, pero sí la próxima semana. Entonces, hay un tema que es importante, que cuando trabajamos con información primaria, tenemos que adecuarnos a los horarios, a la manera, en este caso, de ser de estas personas con las cuales vamos a trabajar para poder recopilar información. Y esta información primaria es clave, es clave. Lo importante, desde mi mirada, y después quiero que Marcela también lo vaya comentando, es ser bastante neutral, porque a veces tenemos el problema, como decía Mateo, y nos falta esta tentación de adaptar todo para encontrar que ese problema realmente existe y que es necesario resolverlo. Entonces, el tema de la información primaria es muy interesante porque ahí uno, de verdad, saca a relucir sus habilidades blandas, empieza a compartir y empieza a jerarquizar, en el fondo, a las personas con las cuales tú vas teniendo esta relación directa. Recuerdo que nosotros hicimos encuestas en los residentes, viajamos a todos los países que estaban postulando para ser sedes. Recuerdo Puerto Montt, recuerdo Curicó, recuerdo Coquimbo, recuerdo la Florida. E hicimos muchas encuestas. También hicimos encuestas desde el punto de vista público, hicimos a la gente ligada al fútbol, a la gente ligada al turismo. En algunas encuestas sentimos efectivamente que no recibimos mucha información, pero al mismo tiempo eso iba mostrándonos que habían problemas que teníamos que tomar en cuenta en nuestra tesis. Así que Marcela,
¿Nos puedes comentar un poco cómo fue este levantamiento de información, principalmente la información primaria en tu tesis? Bueno, bien, lo complejo de una investigación en cierto punto sí lo complejo es recabar, ¿no? La información primaria, como le denominas, pero también depende mucho de qué tipo de investigación estás desarrollando. Recordemos que existen investigaciones experimentales, correlacionales, descriptivas. Entonces, de acuerdo a la investigación que tú quieres, es donde vas y buscas tu información. En mi caso, era una investigación mixta. El desarrollo de mi tesis fue una investigación mixta, o sea, fue una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa. Y de hecho la metodología que se sigue es también mixta, entonces era para mí en ese momento un poco complicado el hecho de recabar ese tipo de información. Entonces yo recurrí a lo que son, en metodología existe lo que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. En cuanto a fuentes primarias, pues tuve que recurrir a otras tesis, a otras monografías, a otros investigaciones, antecedentes que ya había en el tema, pero me di con la sorpresa de que en mi ciudad no habían antecedentes, al menos no tal cual como es turismo paranormal. No solamente no habían antecedentes del tema que es turismo paranormal, no habían tampoco antecedentes de lo que es investigación o de los cementerios en mi ciudad. O sea, de hecho, a nivel internacional y a nivel nacional, sí los encontré, pero en mi ciudad no había. Y no solamente eso, sino también para mí fue un poco complicado el hecho de desarrollar la tesis con este tipo de investigación mixta. Eh, eh, Ante esta circunstancia, lo que me quedaba era hacer el trabajo de campo, como lo comentó Andrés. Me quedó hacer el trabajo de campo, me interné como sin mentirles, como 6 meses en el cementerio a investigar de esquina a esquina, cada rincón, cada cosa que había ahí, porque no la iba a encontrar en otro lugar. Entonces tuve para hacer investigación de campo se tienen ciertas herramientas que son, bueno, no, hacer entrevistas, lo que es hacer las fichas de campo, donde tienes una ficha en donde tú por día vas recopilando los hallazgos que has tenido, lo que consideras que es importante, si en el caso, ¿no? De esto del turismo paranormal, qué leyendas habían, o también empecé a investigar los personajes históricos que estaban dentro del cementerio de La Pacheta. Entonces empecé a levantar como un inventario primario, qué personajes, recopilar información que a la larga, al juntarla, me pueda ayudar en el desarrollo de mi investigación. Eso por un lado cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, vino el tema de ver pues si es que este proyecto iba a ser factible, porque a veces nos emocionamos. Y eso también, chicos, deben tenerlo muy, muy presente, de que siempre se dice, no siempre se recomienda, si vas a hacer tu tesis, tienes que hacer una tesis que te guste, de un tema que te guste, de un objeto de estudios que a ti te guste para que lo puedas desarrollar. Eso es muy cierto. ¿Y qué pasa cuando me gustan muchas cosas? ¿No? Me gusta, digamos, no sé, el turismo paranormal, me gusta el turismo histórico, me gusta, o sea, muchas cosas por ahí me gustan. Entonces hay que analizar cuál es la factibilidad que yo voy a tener con esta investigación. De hecho, eh, si se puede llevar a cabo, ¿no? Como anteriormente lo mencionó Mateo, si esta investigación es real, ¿no? Entonces, en mi caso, cuando yo empecé con la investigación y empecé a desarrollar, de hecho que sí tuve muchas, ¿cómo se diría? Muchos motivos por los cuales dejar el tema de tesis, porque se complicaba. Hacer el trabajo de campo no fluyó como yo lo imaginaba, porque aparte la tesis la hice yo sola. Entonces era estar yo sola en el cementerio y de verdad era como estar en una pequeña balsa
en un mar abierto y con tormenta. Así me sentía porque yo no sabía por dónde empezar, no sabía, o sea, tenía muchas dudas, no sabía a quién acudir. Es más, yo acudí también a mis mismos docentes, ya después que decidí hacer la tesis, decidí recurrir a mis docentes de historia, de geografía, de historia del arte de la universidad, para que me puedan ampliar un poco más el tema. De hecho, que eso es también una parte de lo que son las fuentes primarias, pero mis mismos docentes no tenían o no sabían a dónde referirme porque no existía o en ese momento no había información tal cual como ahora la podemos encontrar. Por ejemplo, gracias a mi investigación, no sé si se ve, pero se llegó a desarrollar un libro de La Pacheta donde se pusieron todos los personajes históricos que hay. Pero eso fue a raíz de mi investigación, pero si hubiese sido antes, ese libro no existía, no había dónde recurrir, pero bueno, no, un factor importante ante lo complejo que pueda resultar la investigación es la constancia. Muchas gracias, Marcela, y por la información. Y es verdad, la constancia, eso es tan clave para nuestra tesis. A veces queremos tirar la toalla, como decimos en Chile, y no queremos seguir. Queremos ir por un tema más simple, esos temas que a lo mejor no están relacionados directamente con nuestro objetivo como profesionales, pero sí a lo mejor pensamos en ese momento que podrían ser sencillos de abarcar para una tesis. Muchas gracias, Marcela, y por la respuesta. Eh, Quiero ahora darle el pase a Mateo. Mateo, hay una pregunta de Pablo Soto. Dice, ¿cuáles fueron los documentos de metodologías de investigación que ayudó al proceso de tesis? Y junto a eso, Mateo, me gustaría también aprovechar tu intervención para que nos comentaras un poco sobre consejos para la elaboración del marco teórico, cómo tiene que ser enfocado para simplificar este marco teórico, cómo tienes que utilizar la información, qué tipo de información tienes que tomar como base, porque también ahí hacen alusión a esta información o estas fuentes confiables que a veces nos engañan. Muchas veces encontrábamos información que era muy interesante, pero no era una fuente confiable y por ende teníamos que descartarla. Mateo, ahora sí. Listo, muchas gracias, Andrés. No sé si para contestar esa pregunta me permites compartir la pantalla, por favor. Claro, Bárbara, si nos permite. Es verdad, voy a aprovechar de ir ahí complementando mientras Mateo puede compartir. El marco teórico se transforma en el dolor de cabeza de muchos. ¿Lo redactamos bien? ¿Será que es entendible, que lo hice de manera correcta? Empezamos a buscar diferentes expertos en marcos teóricos y no sabemos finalmente cuál utilizar o cuál marco o cuál, en este caso, cuál experto tener como base para nuestra tesis. Ahora sí, Mateo, podemos ver tu pantalla. Listo. O sea, justamente como tú me preguntabas ahorita, Andrés, sobre el marco teórico, y lo mismo que les decía, o sea, si es que quieren fuentes confiables, ya directamente, ya tenemos la tecnología, entonces ya tenemos un Google académico, que cualquier fuente que ustedes puedan sacar de este Google académico les va a servir un montón. Entonces, lo único que van a hacer, como les decía, les va a servir un montón, digamos, si es que no estoy mal y me corriges, Andrés, alguien iba a estudiarlo sobre desarrollo sostenible, ¿verdad? Sí, hicieron menciones de sostenibilidad. De hecho, Daniela, que tú la conoces, está haciendo su tesis de turismo inclusivo. Genial. Entonces, por ejemplo, van a poner aquí en Google Académico base teórica más desarrollo sostenible. Entonces, ya les va a salir algunos papers que están relacionados con esto, pero si quieren una revisión bibliográfica que les va a salir muchísimo mejor y que aquí sí van a obtener toda la información que necesitan, como por ejemplo aquí ya tenemos Educación Ambiental para el Desarrollo y su Consumo Sustentable en Chile, una revisión bibliográfica. Entonces, aquí ustedes ya van a poder entrar, digamos, a este link
y lo único que van a hacer es revisar este PDF, que como les digo, un autor ya prácticamente les dio haciendo el trabajo previamente. Y lo que hizo esta persona, como lo dice aquí, es una revisión bibliográfica de todo lo referente al desarrollo sostenible y consumo sustentable en Chile. Ya que se carga un poquito la página, que está demorando un poquito, pero bueno. Este solo abre otra. Listo. Por ejemplo, este que dice, los objetivos de desarrollo sostenible como marco para la acción y la intervención social y ambiental. Igual esto es una revisión bibliográfica que ustedes lo pueden descargar, ver, y en este caso lo van a poder leer mejor. Entonces ustedes aquí ya lo tienen. Y ya este autor ya les dio haciendo esa revisión bibliográfica que ustedes necesitaban. Entonces aquí les van a nombrar a un montón de autores que ya han realizado esta parte de sostenibilidad y de sustentabilidad, y ustedes van a escoger con cuál se apegan mejor, porque va a haber diferentes aristas, que unos dicen que sí, debemos enfocarnos más en la parte económica, otros más en la parte social, otros más en la parte ambiental, porque lo van a hablar desde diferentes puntos. Pero aquí ustedes ya van a tener una persona que les dio realizando este trabajo como tal, y que prácticamente ya les dio haciendo toda esa revisión de todos los autores desde sus diferentes puntos de vista. Y ustedes van a escoger el que mejor les parece a ustedes. Entonces, para la persona que preguntaba cómo puedo yo saber si es una fuente de información verídica o fidedigna en la cual yo me puedo confiar, pues directamente desde Google Académico o cualquier paper o cualquier investigación que esté aprobado y puesto dentro de una revista digital. Entonces aquí ustedes, como les decía, van a ver qué autor se ajusta más a lo que ustedes necesitan revisarlo y de esa forma lo van a ir ampliando. Lo más difícil cuando la gente suele tener bastante problemas en el marco teórico es por dónde empiezo o cómo puedo hacer este marco teórico, cómo lo puedo ir construyendo. Entonces, algo que me decía un montón mi docente que me ayudó con mi tesis y que sí le agradezco un montón, es que hagas esta revisión bibliográfica, pero que al final tú pongas la teoría con la que tú te vas a quedar. Entonces van a ser como una línea de tiempo. Una línea de tiempo en donde ustedes van a ver, bueno, el desarrollo sostenible desde cuándo nace, desde la Convención de Río de Janeiro, en donde por primera vez se habló de sostenibilidad. Después nos vamos a la Convención de la UNESCO también, que se puede meter en el 2005. Después, si es que quieren algo más actualizado, van a ir hasta este repensar que hubo de políticas culturales en el 2018, que igual hablaba de la declaración de la UNESCO en el 2005, pero ya tienen una línea de tiempo en donde ustedes ya van a colocar en su marco teórico cómo ha evolucionado teóricamente la palabra sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces, de esa forma a ustedes se les va a hacer muchísimo más fácil. Al igual que cuando la gente tiene problemas al escribir este marco teórico, es cómo le doy continuidad, cómo me salto de un tema a otro y cómo puedo ir conectando mis ideas. Entonces, para que no se compliquen tanto, hagan párrafos pequeños, hagan párrafos que contengan 3 oraciones. Más o menos unos párrafos entre unas 450 palabras que se les va a hacer muchísimo más fácil. Y busquen un aliado que siempre, al menos a mí me ha ayudado un montón, al menos en redacción, que son los conectores. Conectores que les van a ayudar en su texto y que les van a poner y decir, bueno, este conector, como aquí ya lo dice, es de oposición, es de causa y consecuencia. Entonces, de esa forma ustedes van a ir generando. Entonces, si yo quiero argumentar algo, yo voy a decir, bueno, este conector me sirve para decir, con respecto a este tema, yo quiero decir lo siguiente. Y ya no van a caer en esos errores gramaticales que se suele cometer un montón y que los tesistas suelen castigar bastante cuando hacen una revisión de las tesis, de decir lo mismo que nos decía Andrés, estás diciendo lo mismo y lo mismo en una misma página. Entonces, de esta forma ustedes le pueden ir dando continuidad, mandarse un párrafo, como les digo, de 3 oraciones que le van a construir bastante bien y después poner un conector. Si se quieren continuar con la misma idea, decir así mismo o de igual modo. O si quieren cambiarlo y dar una idea opuesta, decir sin embargo. Entonces lo van construyendo de esa forma. Digamos, el autor en la Convención de Río de Janeiro nos decía lo siguiente. Sin embargo, el autor en España, me invento, nos comenta que esto se debe manejar de esta forma. Entonces, de esa forma ya lo van a ir construyendo de una mejor manera. Al igual, otro pequeño tip para ir construyendo su marco teórico es crear párrafos, como les iba a decir mi tutor, párrafos inteligentes. Él se refería a párrafos inteligentes, a estos párrafos en donde tú copias exactamente lo que dijo el autor, lo citas de una manera correcta y después das tu opinión.
Es decir, me invento, según la OMT, el turismo es la actividad en donde una persona, bueno, aquí ya conocemos todos la definición. Entonces pones entre comillas esto, lo citas de una manera correcta, das un punto y después en la siguiente oración das tu opinión sobre este enunciado que hizo el autor. Y dices, el autor se quiso referir a esto o el autor se quiere referir, nos quiere comunicar lo siguiente, y de esa forma tú vas creando un párrafo en donde no simplemente vas fundamentando tu teoría, sino también vas dando una opinión tuya como investigador. Y de esa forma vas creando de una manera muchísimo más fácil un marco teórico. Como les digo, recapitulando, una línea de tiempo de cómo ha evolucionado esa parte teórica, escribir párrafos que sean cortos, es decir, de 3 oraciones, que estén alrededor de unas 450 palabras, al igual que utilizar conectores para que no se repita la misma frase y tenga una fluidez el texto como tal y se entienda como tal. Y lo cuarto, y que sí les doy un plus, es entren a Google Académico, simplemente pongan revisión bibliográfica, un más, y el tema que ustedes quieren buscar, y van a tener 1.000.000 de información. Y personas que, como les digo, ya les dieron prácticamente revisando la bibliografía que ustedes quieren plasmar en su texto, y se pongan a leer estos papers exclusivamente. Y de ahí, si es que quieren ordenar toda esta información muchísimo mejor, es justamente lo que les mencionaba, realizar una matriz de operativización de variables, en donde simplemente van a hacer lo siguiente. Aquí van a poner su tema. Aquí van a poner una pregunta general que responde al tema que ustedes están haciendo. El objetivo general de su investigación, la variable dependiente que sale del objetivo general, y de ahí comienza. Una pregunta específica, mi variable independiente que va a salir de la base teórica que ustedes tienen. ¿Qué dimensiones se me menciona en esta variable independiente? Como por ejemplo aquí, se hizo identificación de los guías durante la pandemia. ¿Cuáles son mis dimensiones? Yo quiero saber antes y durante la pandemia. ¿Qué indicadores tengo? Quiero yo estudiar el tipo de contrato, problemas del ejercicio profesional y la situación económica actual. Y de aquí me van saliendo las escalas o lo que yo voy a medir a través de preguntas que yo voy a realizar. Y por último, el instrumento que yo voy a utilizar para responder estas preguntas. Sea una encuesta, sea una entrevista, lo voy a hacer a través de un grupo focal, quiero hacerlo a través de simplemente opiniones de especialistas, y de esa forma ya van construyendo su investigación y les va a resultar muchísimo más fácil y van a tener un fundamento, la verdad, bastante bueno para validar la investigación que ustedes están realizando. Eso, Andrés, para no extenderme muchísimo con este tema. Muchas gracias, Mateo. Mateo, dos cosas. Primero, Claro. ahí tengo, sé que se lo están preguntando, pero no quieren. Uno, ¿es posible acceder a ese documento? como como compartirlo, en este caso con los La muchachos matriz que están que les presentes, ¿sí? mencionaba. Sí, sin ningún ¿Sí? problema. Sí, Perfecto. No quería colocarte en aprietos, pero sé que a los no, no te muchachos les va a preocupes. servir bastante, ya que vi que Glenn colocó buenísima. Y lo otro, una pregunta, Mateo. Claro. A veces se piensa que el marco teórico tiene una regla fija y que todos los marcos teóricos tienen que ser iguales. ¿Qué opinas tú sobre eso? Depende cómo lo quieres construir y depende cuáles son, digamos, la reglamentación bajo la cual ellos se rigen en la universidad. Como por ejemplo en mi universidad tenía que cumplir con un límite de 15 páginas para mi plan de tesis, pero cuando ya era mi tesis tenía que cumplir con un mínimo de 30 páginas para mi base teórica. Entonces, justamente ya depende muchísimo del reglamento que se utiliza en la universidad, pero dependiendo de ello, la teoría la vas fundamentando en base a cómo tú quieres que se perciba tu texto. Por ejemplo, una de las alternativas que yo les daba y que a mí me parece la más fácil es crear una línea de tiempo de cómo ha evolucionado esa palabra teóricamente. Tú lo puedes hacer de otra forma y decir, simplemente yo quiero fundamentar este marco teórico diciendo, para el ejemplo más fácil, la sostenibilidad. Quiero primero hablar de la parte económica, quiero después hablar de la parte ambiental y después quiero hablar de la parte social. Después lo puedes ir también creando de otra forma y lo puedes cambiar y decir, no, yo no quiero ni por línea de tiempo ni dividirlo en 3 partes, sino simplemente yo quiero hablar del autor y de la teoría que yo me voy a enfocar. Entonces coges a tu autor como eje principal y comienzas a escribir todas las menciones que le han hecho a este autor, de los diferentes enfoques que han hablado de este autor.
Entonces tú puedes ir creando este marco teórico de diferentes formas. Pero como les digo, para mí la más fácil y la más recomendable, y para que no se líen tanto con esto de cómo escribir mi tesis y mi marco teórico, es hacer una línea de tiempo de cómo ha evolucionado la palabra teórica que yo voy a utilizar, mi variable como tal. Y a ustedes mismos les va a servir un montón porque se van a ir dando cuenta cómo esto ha evolucionado. Antes hablábamos de sostenibilidad cuando simplemente nos referíamos a la parte ambiental. Después evolucionó hacia la parte social. Después solo decíamos, no, se están enfocando solo en la parte económica. Ahora nos damos cuenta que es muy necesario conservar el ambiente, conservar la identidad cultural de las sociedades. Y nos damos cuenta que se necesita también esta línea económica para que estas comunidades puedan autosustentarse y que no dependan simplemente de que alguien más los ayude. Entonces, se le va viendo desde diferentes enfoques y ustedes van a entender un montón su tema de cómo este ha ido evolucionando a través del tiempo. Muchas gracias, Mateo, ahí por la aclaración. Es importante, insisto, todo esto, porque a veces entran las confusiones, el nerviosismo también, a veces recopilamos mucha información y después de haber invertido un par de meses, todavía no estamos tan convencidos, pero son temas que hay que saber llevar en este proceso de tesis, de titulación. Soledad, tomando en consideración también lo que iban respondiendo los presentes en, en estas preguntas a través de Menti, qué es lo complejo de una investigación, tomando también como base lo que dijo Marcela y comentó Mateo, me gustaría que nos comentaras cómo fue esta búsqueda, en este caso este diagnóstico que tú nos comentabas de manera superficial en la respuesta anterior. ¿Cómo tuviste que lidiar en el fondo también con estas personas que no estaban dispuestas a potenciar el turismo o a desarrollar el turismo pensando en que iban a perder su tranquilidad? ¿Cómo lograste sobrellevar eso y recopilar información en terreno? Bueno, primero ha sido muy complicado, ¿no? Porque imagínate, nosotros llegábamos como tesistas al lugar que era pequeño, en donde todos se conocen, y bueno, no era muy grato para ellos que nosotros justo nos encontremos haciendo el trabajo, ¿no? Era como que, por ejemplo, en ese lugar, cuando nosotros llegamos para hacer todo el diagnóstico, digamos, nos damos cuenta de que había un poco de problemas con el tema del agua. Bueno, nos damos con muchas cosas que no teníamos, no lo habíamos ni siquiera imaginado, ¿no? Nosotros lo habíamos visto como, bueno, vamos y hagamos el proyecto de reactivación. Entonces, bueno, ahí al estar en el lugar, al poder hablar con los pobladores locales y todo lo demás, entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta que ellos necesitaban como pobladores locales, necesitaban solucionar ciertos temas que les molestaban. Entonces, la verdad que como era algo también una tesis que venía de la universidad, entonces tratamos de involucrar a compañeros de otras carreras que nos ayudaron un poco también con el diagnóstico, ¿no? De, por ejemplo, cómo se podía solucionar, qué trabajos venían haciendo desde de otras áreas que no sea del turismo, sino más que nada por el tema de las ingenierías o infraestructura. Entonces, formamos como un equipo interdisciplinario, por así decirlo, de una tesis tan simple que parecía, terminaban participando compañeros no eran nuestros compañeros, pero terminaron participando chicos que estaban en tesis o estaban haciendo trabajos prácticos de otras carreras de la universidad, sobre todo de las ingenierías. Y la verdad que ha sido muy bueno porque antes de presentar, digamos, la tesis para decir, no es viable, como decía Marcela, que uno por ahí va con un proyecto y después cuando está ahí se da cuenta de que o cambio la tesis o trato de solucionar el problema o directamente lo hacemos y después decimos que no hay una viabilidad para que la gente también sepa que no es tan fácil, ¿no? Hacer algo. Entonces,
Bueno, con ese equipo hicimos el diagnóstico general de cómo estaba la situación, por qué estaba la gente en contra de esto y demás. Y entre todos hicimos una capacitación, los hicimos participar a ellos también en la capacitación, para que ellos desde su punto de vista nos revaloricen, digamos, el lugar, porque ellos se sentían capaces de hacer ciertas actividades o ser guías del lugar. Entonces, hacer todo ese trabajo en equipo a nosotros nos ha ayudado a que la gente realmente vea que ellos no quedaban afuera, porque la idea no era invadir, sino la idea era que nosotros generemos algo nuevo, como lo que decía Mateo también, la sostenibilidad, ¿no? De que ellos puedan vender sus productos, sus dulces, de que sean ellos los que atiendan a los turistas y cosas así. Muchas gracias, Soledad. ¿Te estamos escuchando? ¿Sí? Sí, sí, Perfecto. Ya. Muchas gracias. Y también, Soledad, contándonos un poco su experiencia en este proceso tan bonito que tenemos cuando estamos estudiando, cuando está todo terminando. Es como nuestra despedida, nuestra marca, y lo mejor es que nuestra tesis queda a disposición para futuros estudiantes. Como decía Marcela, algunas tesis incluso pueden dar vida a proyectos que jamás imaginábamos, pero todo ese trabajo que realizamos durante varios meses valió la pena. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, los que están presentes, alguna otra pregunta directa a alguno de los invitados. Aprovechen de hacer todas sus consultas si necesitan alguna otra orientación. Eh, Después les voy a dar las redes sociales para que puedan compartir con Soledad, con Mateo, con Marcela. Y mientras esperamos las preguntas, bueno, Jennifer dice, mi tesis de pregrado, un par de años después en un magíster, la usó una amiga. Fui la más feliz. ¿Vieron? Uno después no sabe quién te cita, si eso es lo más lindo. Después tú sales citado en otro lugar o en otro documento. Nunca lo imaginaste. Pero ahí demuestra el gran trabajo que uno finalmente realiza en las tesis. Mateo, ya que están tocando el tema de las citas, me gustaría ver si, porque tú trabajas bastante con el tema de los gestores bibliográficos, de cómo colocar correctamente la bibliografía en estos documentos, porque no todos dominan. Si bien existe ciertos parámetros, ciertas estructuras, me gustaría que les comentaras un poco a los chicos de esta experiencia, estas herramientas que tú vas utilizando para poder realizar las citas bibliográficas. Listo, Andrés, muchas gracias. Nuevamente, perdón, comparto la pantalla, pero creo que ahí me van a comprender muchísimo mejor si es que les comparto. Entonces, igual esto depende bastante de las normas de la universidad. En mi caso de mi universidad, ellos estaban con las normas APA número 6. Entonces, bueno, antes de continuar, Andrés, no sé si es que sí se ve mi pantalla. Sí, la vemos sin ningún problema, se ve un Listo. Word. Ahorita lo que tenemos es que ya hay las normas APA número 7, que bueno, todavía no se encuentran dentro de Word, pero que ustedes lo pueden utilizar. Lo primero que les recomiendo antes de hacer su tesis, su plan de tesis, o en este caso también el proyecto de inversión que también me estaban comentando que se realiza dentro de su universidad, es que primero pongan correctamente la estructura, para que ustedes no tengan problemas después de poner el índice, que se me mueve la hoja, de que yo quiero mover algo, doy un clic y se me va todo, doy un enter y se movió todito y ya no me sirve para nada mi documento y me muero de iras, que es usualmente lo que suele pasar cuando uno escribe. Entonces, primero, generen correctamente la base de su escrito. Pongan correctamente los títulos, los subtítulos y colóquenlo de esta forma. Aquí tienen ustedes título 1, título 2. Ya de esta forma, me invento, perdón que lo escriba solo de esta forma, pero lo voy a colocar así. Y de esta forma se va a ir generando, dentro de la interfaz de Word, ya se va a ir generando los títulos y los subtítulos, para que yo simplemente después, aquí donde dice referencias, coloque mi tabla de contenido y decía no me muero de iras.
Y esto se va actualizando automáticamente según yo lo vaya cambiando en mi documento y no tengo que yo estar, que veo dónde está mi número de página y corro a cambiarlo. Y después se me movió otra vez y corro a cambiarlo otra vez en mi índice, que suele pasar un montón. Entonces lo único que van a hacer es actualizar y como ven ya se actualizó, está en mi página 2 y ya se actualiza automáticamente. Eso lo uno para la estructura de sus documentos escritos. Refiriéndonos a lo siguiente que sí nos decía Andrés acerca de los gestores bibliográficos, lo que mejor pueden hacer aquí es insertar su cita. Aquí ustedes ya tienen algunos estilos que existen para poder citar, que en algunos papers te piden Chicago, otros te piden ISO, entonces dependiendo de lo que ustedes necesiten, se va a actualizar prácticamente los campos que ustedes deben llenar. Entonces digamos que lo vamos a hacer en APA sexta edición, que bueno, como les mencionaba ahorita ya hay una séptima. Lo único que vamos a hacer es aquí agregar una nueva fuente y aquí vamos a escoger de qué trata nuestra fuente. Es un artículo de revista, es un artículo de periódico, es un informe, un sitio web, un documento de sitio web, es un arte, es una película, es una entrevista, en fin. Van ustedes que llenar todos esos campos. Bueno, ahorita, solo por cuestiones del tiempo, voy a llenar uno que sea libre, ¿ya? Aquí van a poner a un autor, van a editar, me voy a citar a mí mismo, en este caso. Y voy a poner aquí mi título, voy a decir que es sobre turismo creativo. El año me voy a inventar, va a ser en el 2020, en la ciudad de Quito, y la editorial me voy a inventar una de aquí, de mi universidad, que es la ESPE. Simplemente le voy a dar a aceptar, ya después que haya escrito mi texto, o desee citarme a mí y todo. Entonces, de esta forma, ustedes cuando ya vayan a colocar su bibliografía, ya no tienen que colocarlo uno por uno. O sea, ya no tienen ustedes que colocar esto y saberse y volver a leer las normas APA y decir, bueno, aquí va el nombre, aquí va el apellido, sino que ya te genera automáticamente Word. Entonces van a poner aquí bibliografía, van a escoger referencia bibliográfica y ya lo cito correctamente. Esta es una cita para un libro. Cambia un montón también las citas en normas APA, sexta edición, cuando nos referimos a un documento de sitio web. Entonces, esa es una de las alternativas. En caso que todavía se siga trabajando con normas APA, sexta edición, y esto se va a seguir igual actualizando como les mostraba en la tabla. Digamos que ahora quiero insertar una cita de invento, un documento de sitio web. Igual nuevamente me voy a inventar el autor. En este caso voy a hacer yo mismo. El nombre de sitio web me voy a inventar que tengo a la mano. ¿No? Tengo a la mano, digamos, esta revista y voy a copiar el link, que trata de los objetivos de desarrollo sostenible, solo para tomarlo como ejemplo. Entonces voy a copiar aquí mi URL, objetivos de desarrollo sostenible, El año me voy a inventar, pero igual sí lo deben revisar dentro del paper, que ahí les da toda la información. Y simplemente voy a dar en aceptar, que ya lo tenemos aquí. Igual si es que está mal citado, pueden editar la fuente nuevamente. Listo, no hay ningún inconveniente aquí. Y lo único que vamos a hacer aquí es actualizar. Y ya se va a actualizar directamente mi cita. Y ya no simplemente tengo que, nuevamente, cuando quiera citar al mismo autor en otro párrafo diferente, tengo que volver a poner otra vez los paréntesis, a la persona, el año y todo. Sino que simplemente voy a insertar la cita y poner pozo. Y ya, y se inserta la cita automáticamente. Entonces, eso por un lado. Lo otro que les va a ayudar un montón, y que les va en serio ayudar un montón, es no inserten las ilustraciones, no inserten sus tablas de esta forma. Es decir, 1.tabla, 2 puntos y pongo el nombre de mi tabla. No lo hagan de esa forma porque no van a conseguir que esto se actualice automáticamente. Sino vamos a insertar un título. Un título para una ilustración, una figura, una tabla. Entonces aquí la tabla número 1 y voy a poner mi invento desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para lo mismo. Para lo mismo, para que no se descuadre todo lo que yo voy haciendo ni nada, sino que se haga de una forma automática. Lo único que voy a hacer aquí es cambiar el formato que yo necesito, sea 11, sea Arial, y de esta forma no me muero de iras después diciendo de qué forma lo pongo ni nada. ¿Y para qué me va a servir esto? Casi en todas las tesis, todas las investigaciones, en casi todo lo que se realiza, lo que te piden es que también pongas tu índice de tablas y tu índice también de
de contenido. Entonces, para el índice de tablas van a hacer exactamente lo mismo. Van a irse a referencias y aquí ustedes tienen uno que se llama insertar tabla de ilustraciones. Y lo mismo, lo van a insertar, van a escoger cuál desean, van a poner aceptar y ya se creó. Igual se actualiza automáticamente si es que yo lo cambio de página y lo pongo en otro lado. Igual le van a dar en actualizar sin ningún problema. ¿Dónde está mi índice de tablas? Y se va a actualizar automáticamente. Entonces, esa es una alternativa que ustedes pueden utilizar en Word. Y que les va a ayudar un montón porque, como les digo, cuando uno está escribiendo su tesis y se le mueve algo por cierta cosa, se le mueve cuando de un enter a una imagen y se descuadra todito, esto les va a ayudar un montón porque ya se actualiza de forma rápida, se actualiza de una forma inteligente y no tienen que estar haciendo nada más. Y de esa forma simplemente ponen actualizar campos, aceptar y ya se actualiza automáticamente también. Esa es una alternativa, si es que todavía se trabaja con normas APA sexta edición. Si es que quieren llevarlo muchísimo más allá, hay una aplicación que se llama Zotero, que es igual un gestor documental. Ustedes aquí en Zotero lo que les permite es, ustedes colocan igual simplemente el link del documento que ustedes quieren citar o el paper que ustedes quieren citar. Y Zotero prácticamente ya les da la cita actualizada. La cita también en Zotero ya tienen en normas APA número 7, si es que es lo que les piden. Y existen muchísimos tutoriales. Este es muy bueno también para poder manejar Zotero, que simplemente, bueno, aquí lo está descargando, aquí lo está instalando en su computador y todo. Pero ya para revisar cómo utilizar Zotero, está en la parte de aquí. Simplemente, como ven, es un gestor documental. Y lo que les va a ayudar este Zotero es a ustedes ir colocando, como por ejemplo, déjenme hasta aquí. Lo ponen en su gestor documental, crean una carpeta que ustedes vayan a llamarle colección, porque va a ser para una diferente investigación, lo copian y ya va a estar. Directamente, aquí la aplicación de Zotero ya les va a dar automáticamente la cita en cualquier tipo de bibliografía que ustedes necesiten. Como les digo, puede ser en APA sexta edición, APA séptima edición, en ISO. Bueno, puede haber un montón, pero depende igual de cada revista, de cada investigación y, como les decía, de aquellas normas que ustedes utilicen en la universidad. Pero creo que esto les va a ayudar un montón a ustedes, para que no estén haciendo de forma manual y se estén leyendo todas las normas APA y diciendo, bueno, aquí va la coma, aquí va el punto, aquí va el año, no, ya puse mal, ¿cómo era? Y vuelves otra vez. Sino que ya Word automáticamente les genera su bibliografía, les genera su índice de tablas, les genera su índice de contenido, y de esa forma ya lo pueden trabajar de una manera más fácil. Así que eso, Andrés, con la parte de gestores bibliográficos. Muchas gracias, Mateo, y vemos que Jennifer dice, esto me ayuda demasiado para mi tesis. Es verdad, en mi época no estaba esto, Mateo, entonces ahora uno la ve y dice, está mucho más simple, pero lo podemos seguir utilizando cuando generamos los proyectos, hacemos investigaciones, porque nunca vamos a parar de hacer investigaciones. Geraldine también te agradece, y tomando en consideración que ya llevamos casi 2 horas de conversación, el tiempo pasó volando, estaba considerada solamente 1 hora, pero se mantienen conectados todos los chicos. Queremos dar la oportunidad para que puedan hacer una pregunta directamente a Mateo, a Marcela o Soledad. Se les habilita el Hola. micrófono. Por ahí creo que alguien quiere. Geraldine. Sí, hola. Ahora sí, Geraldine, hola. Bueno, yo estoy haciendo la tesis en conjunto, somos dos, con mi compañera Nicole, que está conectada, y quería preguntarle a Soledad sobre, porque entiendo que tú trabajaste en conjunto también, y quería ver si nos podías dar algún consejo para que esto resulte provechoso, sobre todo en el área del levantamiento de información. Creo que es donde puede obstruirse más la llegada de esta información bien verídica, porque siempre se mezclan opiniones al respecto. Entonces, bueno, también dando contexto, nosotros estamos trabajando en la creación de un plan de manejo en un sector de la región de O'Higgins, levantando información sobre un proyecto de manejo sustentable. Así que eso. Bueno, gracias Geraldine por tu consulta. Mira, nosotros cuando empezamos a hacer el trabajo, el proyecto de nuestra tesis, lo primero que hicimos
hicimos fue ver qué es lo que nos interesaba a cada uno en particular, porque por ejemplo, hay gente que tiene más práctica en el tema de las entrevistas o de sacar información. Hay gente que, por ejemplo, a lo mejor yo tengo el cuestionario hecho y lo sigo al pie de la letra, pero por ahí hay gente que está hablando o está tomando la entrevista a alguna persona en particular, y en ese momento nos da algún dato de que nosotros no teníamos contemplado, entonces ahí tiene que tener como mucha experiencia o tiene que darse cuenta el entrevistador y capaz que vos puedes agregar como una nueva pregunta. Entonces para mí siempre es importante ver qué es lo que vos te sientes cómoda en hacer, porque a lo mejor hay gente que no le gusta ir a hacer una entrevista y solamente hace las consultas, como te digo, hace las preguntas que habían organizado anteriormente, y hay otras que tienen esa facilidad de darse cuenta en ese momento, uy, esto me sirve, esto no lo habíamos tenido en cuenta. A lo mejor una simple entrevista te sirve para cambiarle el marco de la tesis, digamos, porque capaz que vos lo tengas orientado a la sustentabilidad, por ejemplo, y después te des cuenta que en realidad puedes hacerlo de la sustentabilidad, pero en cuanto a la cultura, no sé, o hacerlo la sustentabilidad, pero para la gente que quiere, no sé, quiere hacer más que nada la conservación del medio ambiente. Entonces, para mí es importante porque es muy complicado, aunque sean dos personas, es muy complicado llegar a un acuerdo, porque no todos lo ven desde el mismo punto de vista al trabajo. Capaz que a mí me gusta, por ejemplo, yo siempre digo, a mí me gusta muchísimo la parte privada. Entonces, a mí cuando me hacen alguna consulta, mi cabeza automáticamente va como a crear algo que la pueda vender la agencia, ¿entiendes? Y, por ejemplo, yo trabajo con otra persona que le gusta la parte más social o proyectos en el gobierno. Entonces, mi otro compañero no lo ve como una venta de un paquete turístico, sino lo ve como un desarrollo local. Entonces, es bueno tratar de llegar a un acuerdo desde cómo lo ves vos el proyecto y cómo lo ve la otra persona, que eso es muy importante también, para llegar a un acuerdo bueno, lo quiero orientar más que nada a el desarrollo del territorio, lo quiero orientar más a que después sea un producto turístico, y me gustaría más hacer hincapié en la parte de la venta, cómo llego al cliente, cómo le va a servir la información para una agencia de viaje que quiere desarrollar el producto, ¿sí? Entonces eso es muy importante también a tener en cuenta. Muchas Entiendo, gracias. Soledad, muchas gracias. No, Gracias, por nada. Soledad, por la respuesta. Gracias, Geraldine, también por la pregunta. Es súper importante lo que dice Soledad, esto de llegar a los acuerdos, porque a veces cuando no se llega al acuerdo, puede existir la desmotivación de tu compañero, y eso sí que es riesgoso cuando estás trabajando en una tesis. Que el objetivo, como dice Soledad, es que ambos, o si son tres, todos estén comprometidos con este proyecto, con este documento. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que ya prácticamente nos estamos despidiendo por ahí. No sé si alguien quiere habilitar su micrófono. Creo que no hay más preguntas, Bárbara, pero sí quiero darle la oportunidad a Mateo primero, después a Soledad y después a Marcela para que puedan entregar unas palabras de despedida de esta jornada. Hablemos de turismo enfocada para los chicos, los estudiantes que están realizando su tesis. Partamos con Mateo, después Soledad y terminamos con Marcela. Listo, muchas gracias, Andrés. Primero, agradecerles nuevamente por su tiempo y espero que les haya servido un montón todos esos pequeños tips, igual experiencias que nosotros les hemos dado. Y como última recomendación, decirles, no dejen la tesis para el último. Uno piensa que la tesis tiene 5 meses para realizarla y dice, no, yo logro hacer eso en 2 meses, no me preocupo. Entonces, pónganse ustedes mismos metas, hagan una planificación y digan, quiero acabar el marco teórico en estas primeras 3 semanas o en este primer mes. Quiero acabar mi marco metodológico en el siguiente mes, en 2 meses. Entonces, ustedes mismos se van a ir poniendo esos retos, se van a ir poniendo esos objetivos
Y de esa forma se van a dar cuenta que al final la tesis no es tan pesada, es algo que simplemente es un proceso como todo en la vida y que ustedes lo van a ir logrando de a poco. Porque sí les voy a ser bastante sincero, si dejan su tesis para realizarla en el último mes y medio que tienen para entregar su tesis, ya en la fecha cierre, va a ser complicadísimo porque van a estar con el estrés encima, con que dónde consigo la información, cómo puedo validar esto, y que el tutor no me responde, y que el tutor no se reúne conmigo rápido, y es bastante complicado reunirme porque no tenemos el mismo horario. Entonces planifíquenlo bastante bien, conversen con su tutor antes de tiempo y lleguen a un acuerdo en el cual ustedes van a hacer unas asesorías tal vez semanales, quincenales, no sé de qué forma lo manejan, pero de esa forma ustedes se van a ir poniendo metas y objetivos que les van al final dejar que logren ese objetivo como tal, que es la presentación de su tesis. Y de ahí, no sé, bueno, ahí sí me corrige Andrés, no sé si es que en Chile se defiende la tesis de forma oral o solo se presenta escrita. A mí me tocó defenderla, Mateo, y ahí están las preguntas. Pero ¿quién Ah, mejor que ya, nosotros para conocer nuestra tesis? O sea, exacto. eso es algo positivo para todos los que tenemos que defender nuestra tesis. Ah, bueno, entonces ya en ese contexto, la última recomendación es, si es que ustedes mismos van haciendo su tesis de forma planificada y van fundamentando bien su tesis y les gusta su tesis, la defensa de tesis va a ser prácticamente como una exposición cualquiera en donde ustedes le están contando a un grupo de amigos qué estudiaron y qué investigaron. No se pongan nerviosos, he asistido a un montón de tesis en donde se las levantan por nervios y simplemente ustedes vayan a lo que ustedes desean, alcancen su tesis y como les digo, no lo dejen para el último. Eso nomás, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias, Mateo, por el tiempo, por estas 2 horas que compartiste con los estudiantes, con todos quienes están trabajando en este proceso tan, yo digo, tan hermoso porque es la culminación de los años de estudio. Soledad, palabras de despedida. Bueno, gracias Andrés, gracias chicos por el tiempo, por las consultas. Sí, como decía Mateo, para mí es muy importante la planificación y ver con tiempo, ¿no? Ver anticipadamente qué es lo que quieren presentar, porque también pueden aprovechar a los docentes de ciertas materias o de ciertas asignaturas que también estén involucrados dentro de la tesis, ¿no? Por ahí la parte económica, que es muy importante, el tema financiero, que a veces se nos dificulta cuando empezamos a hacer la tesis y nos vamos dando cuenta de que no lo hemos tenido en cuenta anteriormente. Entonces es bueno ya tener planificado o una idea de lo que queremos hacer para que aprovechemos los docentes también mientras estemos cursando y no enfocarnos únicamente en la tesis a último momento, porque durante este proceso también se pueden tener en cuenta muchas cosas que a lo mejor nosotros no la vemos. Así que bueno, sean constantes, planifiquen, porque a veces los tiempos de algunos no son los mismos que los otros, entonces por ahí algo que teníamos pensado que sea en poco tiempo termina siendo el doble, así que porque pueden haber imprevistos o cosas que nosotros no teníamos en cuenta, así que es importante trabajarlo con tiempo y sobre todo, que es muy importante, que me ha pasado anteriormente, es elegir realmente el docente o la persona que nos va a asesorar que sea del tema, porque eso también es muy importante al momento de la selección, ¿no? Para ver de qué tema voy a hacer y qué docente es el que me puede acompañar durante la tesis, porque no todos manejan la misma información o tienen el mismo conocimiento de lo que nosotros queremos hacer. Así que, bueno, muchos éxitos a todos y cualquier consulta que tengan a su disposición. Muchas gracias, Soledad. Yo dije el tema de las redes sociales, a ver si Mateo, Soledad y Marcela las pueden ir compartiendo, cómo los pueden contactar si es que tienen alguna consulta, porque estoy seguro que los estudiantes deben tener alguna tesis relacionada a lo que fue su trabajo en este caso en la época formativa y también su trabajo actual ya como profesionales. Ahora sí, Marcela, las palabras, las últimas palabras y también agradecer tu presencia el día de hoy. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y ya como tema final, bueno, yo solo les diría tres cosas, tres pautas, tres criterios, ¿no? El primero, que tiene que ser un tema que les guste, porque eso va a motivar mucho la continuidad de la investigación y su constancia.
Lo segundo es analizar la factibilidad que tiene la investigación, porque no se puede construir un elefante blanco, ¿no? Como se dice a veces. Se hace tanto trabajo, se hace tanto para que al final no tenga un impacto en la sociedad o donde se quiere desarrollar. Y lo tercero es que se rodeen de una comunidad científica de investigación alusiva a su investigación. Como les dije, bueno, mientras relataba la experiencia, no había, en mi ciudad no había, entonces empecé a buscar de manera internacional y fue así como llegué a la red iberoamericana de cementerios patrimoniales. Y ahí fue todo un mundo para mí, fue así, wow, y descubrí nuevas cosas, amplié mis investigaciones, fui a otros cementerios. ¿Por qué? Porque no me rendí, seguí en la constancia, lo que parecía no factible al final hasta se creó una empresa, se generó interés en los mismos académicos. Y aquí, bueno, hay un libro que se llama El Cementerio General de la Pacheta, se creó a raíz de las investigaciones que se fue haciendo. El Ministerio de Cultura también hizo intervenciones culturales dentro del cementerio, se hicieron 2 publicaciones del Ministerio de Cultura, vino la Orquesta Sinfónica, o sea, se generó toda una ola, un movimiento turístico, cultural, patrimonial a raíz, ¿no?, de lo que se hizo. Es muy importante, chicos, creer en lo que uno hace, por más que las personas las personas con más experiencia, los docentes o cualquier persona te diga, sabes que no, si tú crees en ti y en lo que haces y en lo que vas a generar con eso, no hay nadie quien te pare. Para el talento, para la motivación, para el despertar de tu creatividad y de tu interés hacia los temas que tú quieres desarrollar, no hay límites. Entonces, muchos éxitos también les deseo a todos los que están escuchando. Bueno, ya les dejaremos por interno o en el chat, ¿no? Cómo contactarnos. Y bueno, un gusto. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, Marcela. Aprovecho antes de darle el pase a Bárbara. Que recuerden, muchachos, es súper importante responder las encuestas. ¿Por qué razón? Porque esto va a permitir seguir haciendo este tipo de encuentros que los benefician a todos ustedes. Entonces, hay 2 encuestas, no van a tardar más de 20 segundos en responder las 2. De hecho, entré y es súper simple, así que los invito a responder las 2 encuestas que están en este momento en el chat de Zoom. Por mi parte, también me despido. Muchas gracias por su asistencia y ahora sí le cedo el control a Bárbara de este conversatorio Hablemos de Turismo. Muchas gracias, Andrés. Bueno, antes de despedirnos, le voy a dar la palabra a nuestra jefa de carrera también para que le pueda agradecer a los invitados. Yo sé que ella va a tener ahí unas palabras para ellos. Muchas gracias, Bárbara. Por supuesto, agradecer muchísimo el compartir esas experiencias, el que ustedes también y todos hemos estado en algún momento en esa condición de cómo nos hacemos famosos primero. Nosotros la vamos a romper con la investigación que vamos a hacer y bueno, algunos luchan por eso y sin duda lo logran. Hay otros que quizás no tienen esa constancia, porque sí tienen que ser muy constantes como para poder sacar adelante aquellas temáticas que son a veces complejas, que son difíciles, como ahí planteaba Marcela, de temas que a veces son complejos, no es tan simple el lograr la atención de un docente ya para guiar el tema. Y después para lograr encontrar la información que permita sustentar esa investigación. Entonces, son desafíos grandes y que, claro, por la poca experiencia que tienen en ese momento, les es difícil y bueno, como ella fue posible, lo logró, Mateo también, ahí entregó su experiencia y sin duda la experiencia de Soledad, ambas
en diferentes líneas, pero sin duda todas conducen a todas estas aristas que implica el desarrollo de la actividad turística, que por cierto, cada día se van descubriendo nuevas formas de hacer turismo. No está todo dicho, esta es una actividad tremendamente dinámica. Así es que yo la verdad es que no me quiero extender más. Estuve toda la presentación, estuve todo el conversatorio, agradezco enormemente la dinámica. Yo me imagino de que hubo esos tips que se entregan y que por Dios que sirven. Así es que muchísimas gracias Soledad, Mateo, Marcela, Andrés, por presentarnos este panel de primer nivel como para tocar temas que son complejos, son difíciles. O sea, nuestra audiencia, que son los estudiantes que están en ese proceso en estos momentos, que están a punto de entrar en ese proceso, yo creo que hay momentos en que efectivamente les quita el sueño y como que empiezan a dejar para último, como por ahí decía Mateo, el ir desarrollando la tesis, y se dan cuenta de que se acabó el semestre y ya no hay nada más que hacer, o sea, inscribirla de nuevo nomás. Así es que se ve más simple, se ve más llevadera de cómo ustedes la plantearon, y esperamos que así la hayan sentido, así la hayan logrado los estudiantes que asistieron, poder sentir de que no es una barrera infranqueable, muy por el contrario. Son los desafíos de futuros que a ellos les vienen y que les abren su camino hacia lo que es empezar a desarrollarse como profesionales. Así es que muchísimas gracias por compartir y por no dejarse esos detalles que de repente uno dice, oh, esto es mío. Así es que no, ahí hubo una compartir esas experiencias, y ustedes que están más cercanos a la edad de nuestros estudiantes, porque sin duda de que los temas van cambiando y las miradas también van siendo diferentes. Así es que también muchas gracias Jennifer por acompañarnos y Bárbara por haber coordinado toda esta actividad. Muchísimas gracias, que tengan un buen descanso, a seguir cuidándose y espero verles muy pronto y ojalá en un futuro cercano poderlos tener en Santiago, poder tenerlos en nuestra universidad y que estos conversatorios ojalá sean presenciales. Así es que esperemos que eso pueda ser muy pronto. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, profesora. Con las palabras de nuestra queridísima jefa de carrera, hemos llegado al final de esta primera jornada para tesistas. Están todos cordialmente invitados a participar de la segunda actividad, que va a ser el día 9 de julio, donde vamos a conocer las recientes investigaciones realizadas por los que hoy son profesionales, ¿cierto?, que se titularon recientemente de nuestra carrera. Sin más que decir, les agradezco a los expositores, a Soledad, a Mateo y a Marcela por participar el día de hoy, por supuesto a Andrés Sarmiento, que ha sido un excelente anfitrión, y a los asistentes, por supuesto, que se mantuvieron conectados durante toda la actividad. Nos vemos prontamente y que tengan una excelente tarde y fin de semana.